Hola a todos, en el presente tutorial estaremos continuando con la programación orientada a objetos y en particular vamos a ver cómo podemos llamar a los métodos que hayamos definido en nuestras clases. Bueno, existen varias formas con las cuales podemos llamar a estos métodos en dependencia del lugar del código desde donde estemos intentando acceder a esos métodos. Y vamos a ver a continuación cuáles son las sintaxis utilizadas para poder llamarlos. Bueno, para llamar a un método que está dentro de la misma clase donde está definido, se usa la sintaxis siguiente. Se especifica el nombre del método y entre paréntesis los parámetros que necesita para ejecutarse. Y si lo estamos llamando desde una clase externa, ya con un objeto creado de la clase de donde está el método, se utiliza la siguiente sintaxis. Primeramente se especifica el objeto creado de la clase donde está el método. A continuación, el nombre del método que deseamos llamar y los parámetros necesarios para ejecutarlo. Vamos a ver ahora en C# un ejemplo de cómo podemos llamar a los métodos en dependencia del lugar del código donde lo estemos llamando. Continuando con el ejemplo que hemos visto de programación orientada a objetos, estamos en la clase persona y vamos a definir un método para saber si en dependencia del promedio de las notas la persona tiene un rendimiento bueno. Vamos a declarar un método que lo que va a devolver va a ser true o false, verdadero o falso, y vamos a poner el nombre buen rendimiento. Entonces, para saber si una persona tiene buen rendimiento, vamos a definir que el promedio tiene que ser mayor que 4,75. Vamos a definir una variable doble promedio es igual al promedio de las notas. Vean como aquí hay que llamar al método promedio notas y como se encuentra dentro de la clase persona, simplemente ponemos nombre del método, abrimos y cerramos paréntesis y no especificamos ningún parámetro porque no se necesita ningún parámetro para ejecutar ese método. Entonces, una vez que hagamos esto, se ejecuta el método promedio de notas y retorna el promedio calculado. Y entonces ese promedio que se calculó se guarda aquí en esta variable promedio. Entonces ahora preguntamos si promedio es mayor o igual que 4,75, entonces devuelvo verdadero y si no, retorno falso. De esta manera llamamos a un método que se encuentra dentro de la clase donde está definido. Ahora, por ejemplo, si queremos llamar ahora al método buen rendimiento, desde la clase principal vamos a crear un objeto de la clase persona. Persona objeto es igual a new persona. Y ahora vamos a guardar en una variable rendimiento si es de buen rendimiento o no. Bool rendimiento es igual a objeto punto el método buen rendimiento. Ahora preguntamos si rendimiento es igual a true. Muestro un mensaje que diga la persona es de buen rendimiento. Y si no, muestro un mensaje que diga la persona no es de buen rendimiento. Y pedimos una tecla para que no se nos cierre la aplicación. ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos llamado al método buen rendimiento, pero para llamarlo especificamos el objeto definido ya de la clase persona punto buen rendimiento. Ahora vamos a mostrar el promedio de la persona para saber si es mayor que 4,75 o no. El promedio de las notas es más objeto punto promedio de las notas. Ejecutamos nuestro programa y vean cómo nos pone que el promedio de las notas es 4,44 y la persona, por tanto, no es de buen rendimiento. Vamos a hacerlo ahora de otra forma. Supongamos que nosotros vamos a pasar por parámetro el valor que va a definir que una persona es de buen rendimiento o no. Para ello, vamos a mostrar un mensaje que diga
entre el valor a comparar. Y lo vamos a guardar en una variable doble valor es igual a doble.parse console.readLane. Entonces aquí en la clase persona necesitamos algo externo que no conocemos, que es ese valor que no va a entrar el usuario. Por tanto, el método necesita algo externo que va a entrar el usuario, y para ello declaramos un parámetro doble valor entrado, que va a ser lo que el usuario no entre por la consola. Ahora aquí, en vez de preguntar si promedio es mayor o igual que 475, especificamos el valor por parámetro del método, que es el valor externo que no deben entrar. Ahora aquí en la clase principal, vean cómo nos da un error, y es que el método buen rendimiento necesita un parámetro, y entonces, ¿qué valor vamos a entrarle por aquí? Bueno, el valor calculado. Y de esta forma llamamos a un método pasándole un parámetro. Si ejecutamos la aplicación, vamos a ponerle por ejemplo 4.3 y vean cómo pone que el promedio es 4.4 y ahora la persona sí es de buen rendimiento porque ya no comparó con 4.75 sino con 4.3. De esta forma también se pueden llamar métodos, pero ya con parámetros necesarios que el usuario debe entrar. También podemos llamar métodos que no devuelven nada, que simplemente modifican un atributo o algún elemento de la clase, como en este caso el método limpiar notas. Vamos a ponerlo public para poder acceder a él desde la clase programa. Y bueno, una vez creado el objeto, vamos a llamar al método objeto.limpiarnotas, que simplemente se especifica el nombre del objeto, y la llamada del método no hay que asignárselo a ninguna variable porque no devuelve ningún valor. Y si ejecutamos la aplicación, ponemos 4.2 de valor a comparar, muestra que el promedio de las notas es 0, por tanto el rendimiento es bajo. Aquí se llamó el método limpiar notas que vació el arreglo, por eso el promedio devolvió 0. Bueno, hasta aquí este tutorial de llamada de métodos. No dejes de suscribirse a nuestro canal y hasta la próxima. Chao.